Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas tardes. Gracias por participar en este segundo webinar gratuito que estamos organizando sobre diseño de futuro en época de crisis. Les pido, por favor, si activan sus cámaras y yo en alguna sección a lo largo del webinar manejaremos participación de ustedes con audio y video, si les parece correcto. Entonces, les pido de la manera más atenta que activen su video, su pantalla de video. Yo voy a activar en un momento más también mi video. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Gracias por estar puntuales. Son las 5 de la tarde con 2 minutos. Si les parece correcto, vamos a esperarnos un par de minutos más a que se conecten más personas. Se irán conectando conforme vayamos avanzando. Gracias por su participación. Y bueno, pues vamos a hablar justo de este tema que pues ahora en plena pandemia, en plena epidemia del COVID-19, tenemos que anticiparnos y empezar a pensar qué es lo que vamos a hacer, porque lo que viene pues va a estar un poco complicado. Y va a estar un poco complicado porque se nos avecina una crisis fuerte y va a depender pues no tanto del gobierno, sino de nosotros, cómo vamos a responder y cómo vamos a actuar ante esta situación que viene. Les voy a compartir un slide que justo es como ciertas reglas. Hay algunos puntos que no aplican, como el tomar la sesión manejando. Bueno, pues espero que todos estemos haciendo home office. Este webinar solo se transmite por Zoom. Quizá en algún momento manejaremos algún enlace a través de redes sociales para quien quiera revisarlo, checarlo después. Lo estoy grabando. Y bueno, pues es esta recomendación de que si estamos en casa, pues hagamos nuestra vida normal, no permanecer todo el día en pijama o en pants, que nos bañemos, que nos vistamos y que vivamos la vida en lo más cotidiano y lo más normal posible. Te pido que estés sentado en una posición cómoda, que tengas por ahí a la mano pues, agua, un refresco, un snack, que pongan por favor todos activen sus cámaras y que dejen su sonido apagado. Y te invito, no me voy a extender mucho en este webinar. Créeme que para preparar este webinar, pues lo que estoy haciendo es como el resumen del resumen del resumen, aunque te voy a compartir información muy actualizada. En algún momento que quieras participar, sobre todo vamos a abrir una sección al final del webinar. Y te voy a pedir que levantes la mano y yo con mucho gusto activo tu micrófono y encantado de si tengo el conocimiento y la experiencia de poder aclarar cualquier duda que pudiera presentarse. Si les parece bien, entonces empecemos con el tema. Bienvenidos a esta sesión de diseño de futuro en época de crisis. Veamos un poco qué es lo que está ocurriendo en este momento, porque estemos actualizados. Los datos que te voy a compartir lo hago no con la intención, y te lo digo franca, abiertamente, no lo hago con la intención de angustiarte. Lo que menos quiero es angustiarte o estresarte. Lo vimos el webinar pasado. Te pido que no te obsesiones, que no empieces a rumiar las cosas y que nada más te des cuenta de qué es lo que está ocurriendo y cómo nos vamos a hacer cargo de la situación que estamos viviendo en este momento. Entonces, veamos cuál es la situación actual. Si estás en casa y te estás cuidando, créeme que no sientas que no estás haciendo nada, porque finalmente tú y yo lo que estamos haciendo es estamos tirando la curva y lo que estamos buscando es evitar el contagio. Aunque, dado la información que te voy a compartir en un momento más,
Tal parece que el pico de la epidemia en México no va a ser ahora en abril, parece ser que va a ser en mayo. Y entonces, bueno, vamos a ver entonces qué es lo que va a ocurrir con el país y sobre todo qué va a ocurrir con cada uno de nosotros ante el manejo de esta situación. El propósito de este webinar es ayudarte a que diseñes tu futuro, tu nueva rutina y tu vida. Para muchos, créeme que va a ser un antes y un después de esta situación y quizá no tanto por la epidemia, si nos cuidamos y si nos contagiamos y finalmente no es grave, pero sí qué va a ocurrir después de la epidemia, porque lo que viene, como lo hemos estado viendo en muchos países del mundo, se están anticipando y se están preparando justamente para ver cómo lo van a manejar ante la situación crítica económica que se va a presentar a nivel mundial. Para quienes vieron el webinar pasado, compartiré lo más relevante. Y que el webinar pasado se llamó ¿Cómo hacer home office sin estrés? Y les compartía esta herramienta que he podido utilizar en todos mis procesos de coaching. Tengo la fortuna y el privilegio de haber podido impartir o haber acompañado a más de 1000 personas en procesos de coaching, lo cual significa pues, ya muchísimas sesiones. Y la herramienta que siempre comparto es el awareness, el prender el switch del awareness que tiene que ver con el darse cuenta. Y no solo es importante que empieces a darte cuenta de lo que pasa en ti y de lo que pasa afuera, sino que también seas capaz de poder parar. Si te das cuenta y paras, entonces vas a poder hacerte cargo. Porque si te das cuenta y no paras, créeme que, bueno, pues vas a seguir, a lo mejor no tan inconsciente, dándote cuenta de muchas cosas, pero no pudiendo hacerte cargo. Algo que siempre comparto es no tomes decisiones permanentes a partir de sentimientos y pensamientos temporales, y eso solo puede ocurrir si te das cuenta y paras. Una de las cosas que también les compartía es que es científicamente probado, demostrado, el 95% del estrés lo genera la obsesión, pensamientos y emociones recurrentes. La obsesión genera angustia, genera ansiedad. La combinación de angustia y ansiedad se convierte en estrés. El estrés lo somatizamos, lo llevamos al cuerpo y usualmente lo que hacemos es que tomamos medicamentos para quitarnos las molestias físicas, pero no estamos atacando el problema de origen. Y como no atacamos el problema de origen, el estrés se convierte en depresión. Normalmente, la mayoría de los seres humanos vivimos algo que se llama depresión de primer nivel, que es tener un bajo nivel de tolerancia a la frustración. Las cosas no están ocurriendo como quiero, cuando quiero, y me enojo, me frustro y proyecto mi enojo hacia los demás. Entonces, si quieres bajar o minimizar el estrés, seguramente antes lo somatizaste y seguramente antes hubo angustia y ansiedad, y lo primero que tienes que hacer es identificar tus pensamientos obsesivos. Anótalos, verifica cuáles son los que tú puedes resolver y genera un plan de acción. La información que te voy a compartir a continuación, te invito, te solicito, te pido de la manera más atenta, que no la lleves al espacio de generarte angustia y ansiedad, no te obsesiones con ello. No sé quién está de apestoso. Voy a compartir estos datos que son datos duros y te los voy a compartir para que veamos qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que sigue. Porque aprovechando estas semanas que vamos a estar en casa, aprovecha justo para hacer un plan, una estrategia y para que veas cuáles son las posibilidades, porque las posibilidades son múltiples. Te comparto datos duros. ¿Y cuáles son los datos duros? Bueno, pues empecemos. Fíjate, los norteamericanos ya acuñaron un término a partir ahora del COVID y pensé que era broma, pero no, es cierto, y el término es covidiot. Y la traducción de covidiot es una persona estúpida que siendo necio ignora el protocolo de distanciamiento social y por ende ayudando a que se esparza el COVID-19. Y aquí a manera de frase ponen, ¿es en serio que vas a ir a visitar a la abuela? No seas un covidiota. Y la verdad es que
Hoy seguimos viendo... Covidiot, sales a es la el nuevo calle, término que ya llegas hicieron siempre los a comprar gringos. algo o a la farmacia Y porque no es te pudieron aquel, entregar, el y por estúpido alguna urgencia sales a la calle. ignorante que Seguimos no viendo respeta a la, cientos de la distancia personas en la social calle, ni aunque los haya disminuido protocolos. muchísimo el tráfico, O pero sea, seguimos viendo a tenemos cientos un de personas presidente Covidiot, que siguen haciendo su vida que es como un si no nuevo pasara término que nada, ya generaron y los con un gringos. tapabocas, no guardando distancia, y pues eso me parece súper peligroso porque esas personas se van a contagiar y lamentablemente muchos de ellos pues van a fallecer. Qué tristeza. Algo que es importante y que tengamos muy claro es qué cosas están dentro de tu ámbito de responsabilidad y qué cosas no son tu responsabilidad. ¿Qué es lo que está fuera de tu ámbito de responsabilidad? Bueno, las acciones de los demás, las palabras de los demás, los sentimientos de los demás, y eso no te estoy diciendo que dejes de ser empático, pero hay personas que están muy frustradas, muy enojadas, y no te contagies ni de esa frustración ni de ese enojo. Las consecuencias de las acciones de los demás no son tu responsabilidad. Lo que creen los demás, los errores de los demás, ni las ideas de los demás. Eso está fuera de tu ámbito de competencia. ¿Qué es lo que sí está dentro de tu ámbito de competencia? Tus palabras, tu conducta, tus acciones, tu esfuerzo, tus errores, tus ideas y las consecuencias de tus acciones. Las medidas que puedes tomar para hacerte cargo, ¿sí? Y también depende muchísimo de tu actitud, de tu intención. Y algo que sostengo y te comparto es que la intención está fundamentada en dos pilares: el propósito y la voluntad. ¿Qué es el propósito? Que tengas perfectamente claro cuáles son las metas, cuáles son los objetivos. Y la voluntad, te estoy hablando de la pasión, el coraje, el deseo, las ganas, el valor, the guts para hacer las cosas. Hace muchos años sostengo que la intención que no es llevada a la acción se convierte en desilusión. Entonces, el camino al infierno dicen que está lleno de buenas intenciones, entonces no es intentar, es hacer. Y para hacer tienes que tener perfectamente claro cuál es el propósito y tener la voluntad, tener el deseo, el coraje, el valor, las ganas para hacer las cosas. Desafortunadamente, estábamos esperando que el domingo pasado que hubiera un anuncio importante y la verdad es que dejó mucho que desear. No me gusta meterme en estos temas justo porque no quiero herir susceptibilidades, pero finalmente lo que solicitaron los empresarios a lo que anunció Andrés Manuel López Obrador, pues nada que ver. Si quieres leer un poco más sobre estos temas, te dejo aquí un par de artículos, algo que publiqué en mi blog, que es La Ola que se avecina, y un artículo que salió publicado en Alto Nivel, que es la diferencia entre una recesión y una depresión económica. Ojalá, y lo digo con el mejor de mis deseos y sobre todo pues haciendo lo que de mi parte sea posible para que si vamos a vivir una recesión, no se convierta esto en una depresión. Y un poco más adelante te platicaré cuál es esta diferencia entre recesión y depresión. Requieres prepararte para todos los posibles escenarios, desde una situación que no sea tan complicada hasta un escenario verdaderamente crítico, un escenario verdaderamente difícil, complicado. Y esto entonces no significa sobredimensionar, tampoco significa subestimar, simplemente lo que te estoy pidiendo es que requerimos anticiparnos y elaborar posibles estrategias. No podemos quedarnos en casa más tiempo del que habíamos programado pensando en abril. Sin embargo, la estimación que hace Boston Consulting Group es que de los encierros por país, y calculan que para que esto verdaderamente no se convirtiera en una epidemia incontrolable, esto muy probablemente se va a extender en el escenario optimista en la primera semana de julio y en un escenario pues, más grave, más drástico, más dramático hasta la tercera semana de julio. Entiendo claramente que para la mayoría estar en casa todo abril ya significa un serio problema. Y entonces pensar en quedarnos en mayo o pensar en quedarnos en junio también, bueno, para muchas personas, incluyéndome, es imposible. Entonces tendremos que tomar las precauciones y medidas para protegernos tú y tu familia.
Ahora, entonces, ¿es posible modificar el esquema, la dinámica, la forma en la que trabajo? Uno de los propósitos justo de este webinar es que seas capaz de descubrir qué otras posibilidades hay. Y te hablo de posibilidades porque más adelante voy a hacerte muy rápidamente la distinción entre opciones y posibilidades. Entonces, vivimos en un mundo de posibilidades, no vivimos en un mundo de opciones. Ahora, veamos qué es lo que está pasando ahora. Bueno, en la primera y segunda semana, la comida envasada de este encierro, ¿qué fue lo que aumentó la venta? Y te voy a dar todos estos antecedentes para que vayas pensando, si te dedicas a cualquiera de estas cosas, que vayas viendo qué es lo que ocurrió en estas semanas y qué es lo que va a ocurrir después. En las primeras 2 semanas, bueno, pues estábamos hablando que aumentó la venta de comida envasada, preparada, de productos frescos, de comida congelada, de básicos, aceite, arroz, huevos, conservas. Sobre todo hubo muchas compras de pánico, sobre todo de desinfectantes, detergentes, papel higiénico. Aumentó la venta de cremas hidratantes, mascarillas, cuidado de la piel, toallitas, guantes, geles, vitaminas, todo lo que es relacionado con lo que se dice parafarmacia, que no son medicamentos, pero que se venden en farmacias, y todo lo que tiene que ver con cuidado personal. Se incrementó la venta de videojuegos, de libros, de películas, de productos para niños, pinturas y plastilinas. Y quizá no como los anteriores, pero sí hubo un incremento de venta en material de oficina, sobre todo para personas que sabíamos que íbamos a hacer home office. Entonces, toners para impresoras o escáneres, material de oficina. ¿Qué fue lo que disminuyó? Bueno, pues bajó drásticamente la venta de ropa, artículos de lujo, calzado, accesorios, colonias y fragancias y maquillaje. ¿Qué es lo que se prevé para la tercera y cuarta semana de este mes? Bueno, va a aumentar otra vez el consumo de alcohol, no bebible, sino el alcohol que utilizamos en la casa, de conservas, de ingredientes para cocinar, de ropa de casa, pijamas y pants y ese tipo de cosas, de ropa interior, utensilios de cocina, ropa de deporte, fitness y algunas cosas que puedas llevarte, comprar para tu casa y hacer ejercicio en tu casa. Lo que sí se está pensando es que va a bajar drásticamente todo lo que es comida preparada, comida congelada, hasta agua embotellada. No se piensa que vaya a aumentar mucho el consumo de agua embotellada y que permanezca baja la venta. También papel higiénico, dado que hubo muchas compras de pánico, a menos que verdaderamente no te hayas anticipado, y productos de limpieza. También va a bajar la venta de mascarillas, porque, bueno, muchas personas que estén en casa no las van a usar, y los que salgan, sabemos que en este momento hay muchas empresas que son una alternativa, una posibilidad de comprar mascarillas, pero mucha gente ya se anticipó y ya compró. Quizá hubo personas que compraron 300, 500 mascarillas y ya las tienen. Veamos, según Deloitte, cuáles son los escenarios previstos. Y lo mismo que te comenté al principio de este webinar, perdón que sea repetitivo, pero la intención de compartirte esta información no es para generarte estrés, ni para angustiarte, ni para que te pongas ansioso, sino simplemente para que veamos qué es lo que está ocurriendo y cómo podemos hacernos cargo. Hay ciertas siglas con las que normalmente no estamos familiarizados, entonces del lado izquierdo vas a poder ver ahí qué significa esto de Horecas, por ejemplo. Hoteles, restaurantes y cafeterías. ¿Qué es esto de Q1, Q2 y Q3? Bueno, les llaman cuartiles, que son trimestres. Los ERTES en Europa están muy familiarizados con los ERTES, en América Latina, en México no. Y un ERTE es un expediente de regulación temporal de empleo, y esto significa que es como darle permiso, sobre todo a la iniciativa privada, a las empresas, de que no despidan a su personal, de que sigan teniendo la plantilla de personal, pero sin goce de sueldo. Y esto en algún momento va a ocurrir, y si no resolvemos la situación económica, es muy probable que entonces empiecen los despidos. ¿Qué es esto de SKU? Pues son unas siglas en inglés de Stock Keeping Unit, que es el número de piezas normalmente que se tienen en los almacenes, en las tiendas, y usualmente además a cada uno de esos productos se le asigna una clave.
Entonces veamos qué es esto de SKU y MDD, que muchas personas desde el ámbito económico también consideran que son millones de dólares, pero no, aquí estamos hablando de marcas de distribución como MDD. Y veamos qué es lo que puede ocurrir en estos escenarios previstos. Si hay una rápida contención, estamos hablando entre la semana 8 y la semana 10, que ya nos lleva hasta mayo, que estamos hablando de ya a partir del segundo trimestre, pues hubo un pico en el consumo en hoteles, restaurantes y cafeterías, sobre todo en el segundo trimestre, de cara al verano. El consumo está de nuevo balanceado entre hogar y hoteles, restaurantes y cafeterías. Hubo un crecimiento notable en el canal online. Hubo personas que, viendo lo que estaba pasando en otros países, empezaron a anticiparse y empezaron a manejar su canal online. De hecho, se multiplicó las ventas por 2 y la proximidad durante el aislamiento, entonces mucha gente se anticipó. Decreció un poco la indulgencia y entonces, bueno, hubo personas que ya dejaron de darse gustos o abusar, el comprar más de lo que necesitan. En el retail hubo una saturación al inicio, las páginas web se colapsaron, hubo de repente falta de stock, los niveles de servicio se vieron muy impactados. Refuerzos de área, vía contratación y o movilización de recursos, se invirtió en tecnología de la información, en el famoso picking, que es darte la opción de que tú hagas el pedido por teléfono o vía internet y luego vayas a recogerlo, o entregas. Se contrató a muchas personas para que hicieran entregas a domicilio. Hubo cierta supresión de servicios y reducción de los horarios de apertura y slots reservados. Hubo personas o empresas que compraron, que hablaron, no sé, a Sam's, a Costco y compraron stocks completos. Y eso pues impidió que los de a pie pudiéramos ir a comprar productos porque muchos ya estaban reservados o apartados. Fabricantes, bueno, pues hubo una pérdida de margen por concentración en el canal de retail. Hubo cierta recuperación en el segundo trimestre. Los planes de garantía de producción, bueno, pues estábamos buscando asegurar la producción 24/7. Sin embargo, pues ahora ya todo el mundo está en su casa y muchas plantas, la mayoría de las fábricas y plantas ya cerraron. Y hubo cierto reforzamiento en algún momento en la seguridad y la higiene. Hubo cierre de producción y empezaron a implementarse estos famosos ERTES, que es mandar a mucho personal a su casa sin despedírsele, pero sin goce de sueldo. Y esto va a ocurrir hasta fines de abril y sobre todo el foco principal en hoteles, restaurantes y cafeterías. Lo que estamos buscando es que este no sea un año perdido, pero si el escenario para un año complicado, estamos hablando de que entonces nos vamos hasta el tercer trimestre, estaríamos ya hablando de julio, y entonces en verano comienza a ganar peso hoteles, restaurantes y cafeterías. Si es que nos dan la oportunidad ya de salir de casa, se va a reactivar un poco la economía, pero hasta el 2021 no alcanza niveles previos por pérdida del poder adquisitivo. Y en un momento más te voy a compartir esos datos de cuál es el porcentaje de poder adquisitivo que se calcula de aquí a fin de año, que es una cifra importante. Crecimiento notable del canal online durante el aislamiento y aceleración de su penetración a partir del tercero y cuarto semestre. Crece productos locales y marcas conocidas, un poco esta invitación a consumir lo local y es mal momento para el lanzamiento de nuevas marcas de productos y servicios. Va a haber una saturación al inicio de la pandemia e incremento de la actividad y vamos a empezar a verlo muy lentamente al tercer trimestre. Refuerzo en turnos en tiendas, en almacenes, entregas y reconversión de zonas de tienda para fines logísticos. Va a haber foco en mejorar los niveles de servicio online y nuevas formas de entrega. La idea va a ser buscar mejorar la eficiencia operativa, reducción de surtido de SKUs, o sea, tener solo el material que sea necesario y los productos que no se vendan de plano, devolverlos, rematarlos. Y va a haber una modificación en los horarios de apertura. Es
Por ello es consabido que va a haber una pérdida de margen por concentración de canal retail y caída de las exportaciones, y va a haber una pequeña recuperación a partir del tercer trimestre. Se va a poner foco en reajustar procesos productivos para para asegurar lo que tiene que ver con seguridad e higiene, y va a haber cierres de producción y ERTES hasta verano en sectores como hoteles, restaurantes y cafeterías. ¿Qué es lo que ocurre si este escenario no es así? Se presenta un escenario mucho más complicado, entonces surge algo que los economistas le llaman economía de guerra, y esto que es que si para el tercer trimestre no vemos una reactivación y llegamos al cuarto trimestre igual, entonces es probable que aumente el consumo para cierre de año, la concentración aproximada, el 90% del consumo, sin contar hoteles, restaurantes y cafeterías. Si bien se reduce el consumo, va a haber mucho menos impulso y ocasiones, pero la gente, si recibe algún tipo de aguinaldo, algún tipo de dinero extra para esa época, pues lo que va a hacer es comprar cosas para poderlas tener en casa. La compra online se va a consolidar durante el aislamiento y va a ganar peso para el tercer, cuarto trimestre, y se va a proyectar fuertemente para el 2021. Va a haber compras grandes y buen precio en marcas de distribución ya conocidas y packs de promoción. Vamos a ver entonces que muchas agencias de mercadotecnia y publicidad van a empezar a surgir con algunas ideas como para poder posicionar ciertos productos y ciertos servicios que se les cayó la venta y se les va a caer la venta de aquí a los próximos 4 o 5 meses. Va a haber una adaptación del mix de productos a la demanda actual. Va a haber algo que se llama la gente que hace minería de datos, del Business Analytics también, pues van a ver cuáles van a ser estos productos que puedan posicionarte, que sean productos frescos y marcas conocidas. Va a haber mucho foco en la mejora de la conveniencia y la experiencia de compra. Contratación precaria, poca contratación, y solicitando que sea muy flexible para picking y entregas. Pérdida de empleo de calidad. Difícilmente, si estamos buscando empleo, se nos va a contratar también con el sueldo al que estamos aspirando, si es que logramos conseguir trabajo. Cierre temporal de determinadas tiendas, hipermercados o supers dentro de centros comerciales, y ajustes de horario de apertura. Una pérdida del margen generalizado muy significativa. Problemas de liquidez en categorías gravemente impactadas: alcohol, nuevas marcas y todo lo que son productos gourmet. Y desafortunadamente vamos a ver que muchas micro, pequeñas, algunas medianas empresas van a cerrar. Entonces, pues lo que viene no pinta nada bonito, entonces requerimos anticiparnos. ¿Qué es lo que está pasando ante el consumidor? Si vemos en la precrisis, pues más o menos este era el gasto por persona. Había un cierto ahorro, un 8%, se gastaba en enseñanza, en educación un 1%, en ocio y cultura un 3%, en sanidad un 3%, en otros bienes y servicios un 4%, en automoción, ya fuera transporte, por taxi, por Uber o por tu propio vehículo, un 4%, restaurantes un 8%, viajes y hoteles un 9%, suministros y comunicaciones 9%, retail 12%, alimentación 17%, y en vivienda, pago de hipotecas o de rentas un 22%. Ahora en el aislamiento, pues vemos que existe una fuerte pérdida en el poder adquisitivo, y el foco, básicamente, quien pueda, y créeme, apretándote el cinturón, pues vas a buscar extender tus ahorros lo más posible y ahorrar lo más posible, y se calcula que entonces el ahorro va a impactar en un 16%. Todo lo demás, vamos a ver cómo se comprime y desaparece. El retail va a bajar hasta un 2%, y sin embargo los gastos de alimentación van a aumentar de un 17 a un 21%. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento, es lo que está ocurriendo. ¿Y qué va a ocurrir en la poscrisis, pensando en salir del encierro y sobre todo la proyección hacia el año próximo? Bueno, pues vamos a ver que de todas maneras la gente va a generar mucha conciencia en cuanto al ahorro. Va a bajar, pero va a bajar precisamente por la pérdida del poder adquisitivo. Va a haber se va a reactivar un poco los horecas, hoteles, restaurantes y cafeterías, sobre todo el consumo en restaurantes y cafeterías.
que va a subir a un 7%. La parte de viajes y hoteles subirá un 7%. El retail más o menos se estabilizará otra vez de antes de la pandemia, que estaba en el 12 a un 11 después. Y la alimentación volverá a su nivel normal. Ahora en el aislamiento está en un 21% y después bajará al 17% como estaba antes de que empezara la pandemia. El pronóstico, fíjate, Deloitte nos dice que el pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto para Latinoamérica y el año 2020. Y desafortunadamente, aunque Andrés Manuel le haya dicho al secretario de Hacienda, a Herrera, que sus datos no eran correctos, lo que dicen las calificadoras internacionales y lo que nos pone aquí Deloitte es que el pronóstico más optimista indica que habrá una contracción del 4.2% del Producto Interno Bruto. Pero hay quien dice, algunas calificadoras, que puede ser hasta el 6 o el 7%. Entonces, esto significa, llevándolo a números, que va a haber una pérdida del poder adquisitivo entre el 16 y el 21%. ¿Esto qué significa? Bueno, lo que significa es que si los productos que antes podías comprar con 100 pesos, ahora ya no vas a poder comprarlos porque requerirías o 116 o 121 pesos para poder comprarlos. Lo cual significa que entonces con los mismos 100 pesos vas a poder comprar mucho menos productos, mucho menos mercancía. Entonces, hay que anticiparnos a eso. Empieza el famoso home office o el teletrabajo. Y veamos un poco, este es el resultado de una encuesta que se hizo la semana pasada y que me compartieron esta información y me parece muy valiosa, sobre todo para quienes estamos haciendo home office y tenemos equipos de trabajo. Entonces, ¿cuál es la percepción que se tiene de hacer el trabajo en remoto, el teletrabajo famoso? Desde el punto de vista individual, el 45% de estas personas encuestadas improvisa sobre la marcha al momento de organizarse. El 59% se sienten acompañadas por su equipo en estos momentos y el 83% sienten que su nivel de productividad es igual o mayor que antes. Luego, ¿cuál es la percepción que se tiene en muchas empresas? Bueno, las empresas perciben en términos generales que el 54% improvisan y se sienten pollos sin cabeza, que les falta dirección y que alguien les diga qué hacer y cómo hacer. Y el 46% estaban más adaptados al teletrabajo. Había muchas empresas que ya desde hace algunos años lo implementaron, entonces para muchos no los tomó por sorpresa. ¿Y qué es lo que se piensa sobre el futuro? Bueno, el 61% piensa que todo volverá a como estaba antes y el 39% cree que el teletrabajo viene para quedarse y que muchas personas entonces van a acostumbrarse a hacer este teletrabajo. Estos gráficos que estoy poniendo en la presentación van a quedar en el video, pero hay algunos datos que quizá no alcancen a leerse, entonces también les dejaré un enlace para que puedan revisar a detalle estos datos y no extenderme en tiempo para que podamos avanzar con este ejercicio y sobre todo poder abrir al final de este webinar un espacio para preguntas y respuestas. Algo que se está buscando, en todo caso, pues como best practice, es aplanar la curva y esto significa pues permanecer el mayor tiempo que te sea posible en casa para evitar contagios. Me encontré con este meme, me gustó muchísimo, que dice, si haces lo que dices que vas a hacer, lograrás lo que dices que vas a lograr. Como dirían mis amigos colombianos, diciendo y haciendo, mijito. Entonces, si ya lo dijiste, si ya lo planeaste, si ya hiciste la estrategia, hazlo. Este eslogan para mí hay dos eslogans del siglo XXI y que conste que no tengo patrocinio para el webinar, pero son el eslogan de Nike, el Just Do It, y el eslogan de Johnny Walker, Keep Walking. No hay excusa, no hay pretexto, no te pares. Sin prisa, sin pausa. Entonces, si haces lo que dices que vas a hacer, lograrás lo que dices que vas a lograr. Se va a implementar y requerimos hacerlo para quienes estamos familiarizados con esto. Los requerimientos de la transformación digital para muchos ya son conocidos, pero para muchos no. Y te comparto este esquema que es muy simple, muy sencillo, pero que te dice muy, muy claramente cuáles son estos requerimientos para implementar la transformación digital. Y estamos hablando de tres grandes esferas. Estamos hablando de la esfera cultural, de la esfera de habilidades técnicas y procesos y de la esfera de estrategia.
Cuando nos referimos a implementar transformación digital a nivel cultural, estamos hablando de que requerimos ser súper adaptables, muy colaborativos, alinearnos todos, y esto significa que aunque uno o dos o tres miembros del equipo no estén de acuerdo, que sean lo suficientemente profesionales como para alinearse a la decisión que toma el jefe o a la decisión de la mayoría, que haya mucha fluidez digital. Tienes hoy muchos recursos a tu disposición, computadoras, tablets, laptops, teléfonos inteligentes. Entonces tiene que haber muchísima fluidez y comunicación digital a través de todos estos recursos. Un trabajo matricial, más que dejar de trabajar en silos, empezar a armar redes de trabajo. Empezar a operar en esta dinámica de riesgos calculados es importante en el teletrabajo. Lo decía yo la semana pasada en el webinar y lo he hecho en algunas cápsulas que estoy ahora manejando en diferentes plataformas. Sobre todo es el manejo del estrés haciendo home office, y una de las cosas que hablo es definir claramente la dinámica decisional para que cada quien desde su ámbito de competencia pueda tomar decisiones. Si no tenemos claro hasta dónde podemos tomar decisiones, entonces no queremos asumir riesgos y entramos en algo conocido como delegar hacia arriba, y es no tomo la decisión hasta que mi jefe no me diga cómo hacerlo o hasta que exista una corresponsabilidad y entre mi jefe y yo lo decidamos, y así no corro ningún riesgo. Y la otra es evaluar y mejora continua. Evaluar y hacer evaluación constante y revisar cómo podemos mejorar la cultura, las relaciones, la manera en comunicarnos. Luego hablamos de habilidades técnicas y procesos, y es el uso de la nube. Hay muchas maneras de usar la nube. Tienes Google Drive, tienes Dropbox, existen muchas plataformas para estar compartiendo información y que todas las personas tengan acceso a presentaciones, a datos, a encuestas. El uso de la nube se está incrementando enormemente. El uso de CRMs, hay muchos CRMs gratuitos y hay muchos softwares de procesos. Hay personas, que no los han utilizado, y es importante que te empieces a familiarizar con el uso de softwares para el diseño de procesos y que todo el mundo se alinee al proceso. La automatización, hay quien desconfía un poco de la automatización, pero créeme que funciona excepcionalmente. Empieza a familiarizarte con la automatización. Si tienes gente en tu equipo que te pueda ayudar a automatizar procesos, extraordinario. Estamos hablando de integración continua y entrega, todo el tiempo integrar y todo el tiempo entregar. Desde hace muchos años se dice que la información es poder, pero quiero decirte que la información hoy es de dominio público, y lo peor que puedes hacer es acaparar la información y no compartir la información. Siempre pensar en una arquitectura de servicios orientada, y es el diseñar que tus procesos sean robustos y que esta arquitectura de servicios tenga orientada hacia quién, hacia tus clientes internos y externos. Se requiere hacer mucho análisis de datos, es importante, porque eso nos va a permitir tomar decisiones, y sobre todo en esta situación de crisis, decisiones que van a ser radicales y que van a ser importantes en nuestra vida. El desempolvar tu red de relaciones, el darle mantenimiento a la red de relaciones hacia el interior de las organizaciones y hacia el exterior de las organizaciones, y entender que requerimos operar desde muchísima movilidad. Entonces, pues sí, si estás encerrado en tu casa, de todas maneras, pues el teléfono y la computadora, mientras estés en un horario de trabajo, llévalos contigo y casi todo el tiempo, porque aunque exista movilidad, siempre que haya manera de contactarte y de comunicarse contigo. Y hablemos de estrategia. Y estrategia, hablemos de esta visión clara, tener perfectamente definidos los logros y las metas, diseñar cuál va a ser la estrategia digital, cuáles van a ser los marcos decisionales, optimizar la gobernanza, lo cual significa que entonces cada quien hasta dónde puede tomar decisiones y además respetar los techos decisionales, y pensar en este instante que requerimos implementar grandes cambios versus a soluciones discretas o a parches. A mí me hace mucho ruido esto de las reformas. Yo creo que las reformas siempre son parches, entonces hablamos de transformaciones, y las transformaciones entonces son cambios radicales.
Entonces no hablemos de soluciones discretas que son reformas y que son parches temporales. Y hablemos de esta habilidad para digitalmente reimaginar y para ver qué puedes hacer utilizando páginas web, utilizando landscapes o utilizando plataformas para poder ofertar productos y servicios. Algo que nos ocurre es que si solo tenemos tecnología y estrategia, pero no tenemos cultura, entonces no se adopta los procesos y se genera muchísima resistencia. Si tenemos cultura y estrategia, pero no tenemos tecnología, pues no se tiene la habilidad para ejecutar. Y si tenemos cultura y estrategia, pero no, digo, cultura y tecnología, pero no tenemos estrategia, pues no hay una dirección clara. Continuemos con esto. Esto me lo compartió una colega coach y me hace mucho sentido y con mucho gusto también pues lo hago público. Es quién quiero ser durante el COVID-19 y entendamos que vamos a vivir estas fases sí o sí. Vamos a empezar operando en la zona de miedo, luego en la zona de aprendizaje, luego en la zona de crecimiento y luego en la zona de acción. ¿Qué es lo que nos ocurre en la zona del miedo? Bueno, pues que vemos las compras de pánico de muchísimos productos, se vuelven virales muchísimas informaciones que ni siquiera sabemos si son correctas o no, se proyecta mucho la frustración y el miedo hacia la gente que nos rodea, el enojo también. Nos quejamos de todo, de todas las decisiones que se tomaron bien, se tomaron mal, se tomaron en tiempo, no en tiempo. Entonces nos quejamos y nos quejamos, nos enojamos fácilmente. Y pasamos de esta etapa del miedo, de la zona del miedo a la zona del aprendizaje, y entonces empiezo como a controlarme y ya no engancharme con todo lo que publican en las redes sociales y en WhatsApp y todos los mails y videos que me llegan. Empiezo a diferenciar con algunas cosas ya no me engancho y ya no las tomo personales. Dejo de actuar compulsivamente en el consumo. Y además la intención también es darme cuenta que subir de peso y abusar de la comida no me va a servir en lo más mínimo. Empiezo a identificar mis emociones y mis estados de ánimo, me empiezo a dar cuenta de la situación y empiezo a pensar cómo voy a actuar. Y es esta invitación de que sí empieces a pensar cómo vas a actuar, pero que no te gane la angustia, la ansiedad, el enojo. Empecemos a evaluar la información antes de difundirla y reconocer lo que me funciona a mí y lo que es bueno para mí. Y eso nos lleva pues a la zona de crecimiento. Y de la zona de crecimiento, bueno, pues pensar en los demás y ver cómo los puedo ayudar, ponerme al servicio de mi gente y de la comunidad, ver cómo puedo ayudar a las personas. También ver cómo mis talentos, ponerlos a disposición de la gente que me rodea, pues ya sea a través de webinars, charlas, pláticas, tranquilizar a la gente que conozco, que veo que está un poco deprimida, triste, angustiada, ayudar hasta económicamente a quien lo necesite, vivir en el presente y empezar a poner foco en el futuro. Esta zona de crecimiento también me lleva a ser empático conmigo y con los demás, a agradecer y apreciar a los demás, a disfrutar las pequeñas cosas de la vida y a tratar de ser feliz y permanecer feliz y tranquilo y además un poco el pensar que tiempos futuros siempre serán mejores. Pensar en que nos adaptaremos a los cambios y haremos lo que sea necesario para salir adelante. Y sobre todo empezaremos a practicar ciertas actividades que nos tranquilicen, que nos relajen, a cultivar las amistades, ya sea pues, vía FaceTime, vía Skype o vía llamadas telefónicas, hablar con parientes y con amigos y a ser creativos. Y luego entraremos a la zona de acción y aquí un poco mi amiga habla de hacer pedazos el patriarcado y yo digo, bueno, pues no nos fijemos tanto en el patriarcado ni en el matriarcado, sino encontremos que como seres humanos aquí no importa el género, sino somos iguales y qué podemos hacer juntos. Habla de un capitalismo disruptivo. Yo no sé si sea capitalismo o no, pero yo creo que cada quien
tenemos que hacer lo que sea necesario para salir adelante y generar los recursos que requerimos justo para poder solventar todas nuestras necesidades. Dice aquí, acabar con las oligarquías. Seguramente en muchos países esto los llevará a que se detonen situaciones económicas y políticas muy complicadas. Ojalá y no sea el caso de este país, sino que si llega a haber algún tipo de situación que no se convierta en violencia y que no se convierta en una inestabilidad social. Y bueno, acabar un poco con los monopolios, empezar con el consumo de productos locales y empezar a consumir quizá a la gente que me rodea, la gente que está cerca de mi casa, la tienda de la esquina, la tortillería, la recaudería, en fin, más que pensar en ir a los grandes supermercados y apoyar a estos grandes monopolios. Va a haber un despertar en la conciencia ecológica, sí, en el cuidado de los bosques, de los océanos, de la contaminación. La gente se va a volcar un poco más, va a fugarse en el arte, en el empoderamiento de la mujer, el apoyar a los granjeros, en alimentar a los pobres, en enseñarles a los niños cómo capitalizar este aprendizaje, en cuidar a los enfermos y sobre todo enseñarnos a todos a cómo disfrutar de la vida desde diferentes ámbitos, como hacer ejercicio, practicar yoga, bailar, cantar, en fin, esto nos lleva a esta zona de acción. ¿Cuál es esta invitación entonces? Pues vamos por México. Hay que levantarse sí o sí, con ayuda, con el apoyo del gobierno o no, pero finalmente requerimos hacer un frente común. Ha ocurrido muchas veces cuando el gobierno se ve levantado por situaciones que ocurren y sin embargo la sociedad civil se une y hace todo lo que sea necesario para levantarnos y cada quien desde su trinchera y aportando su granito de arena tenemos que salir adelante. Toda crisis tiene tres cosas. Tiene una solución, una fecha de caducidad y una enseñanza para tu vida. Y veamos que los que tenemos 50 años o más, pues nos consideramos como la generación de la crisis. A mí nunca me ha tocado una época de totalmente boyante. Quizá ha habido algunos sexenios que nos va mejor que en otros, pero somos como la generación de la crisis. Entonces, los baby boomers, generación X, millennials y centennials, pues nos ha tocado vivir como a tal pareciera como una crisis permanente, a veces más aguda, a veces menos. Pero bueno, siempre existe una solución, una fecha de caducidad y una enseñanza para la vida. Es tiempo entonces de que empieces a trabajar y el propósito de este webinar es, si tienes a la mano, por favor, una pluma y un cuaderno o unas hojas, maravilloso, y si no, te doy unos segundos para que busques un cuaderno y una pluma para que puedas tomar notas, porque vamos a empezar con este ejercicio. Bien, ¿listos? Empecemos con esta reflexión y algo a lo que no estamos acostumbrados es a desaprender. ¿Qué es desaprender? Desaprender es soltar, es practicar el desapego. Sin embargo, resultado de una reminiscencia histórica, se nos dijo tantas veces que aprender es difícil, que implica un sacrificio, un gran esfuerzo, que las letras con sangre entran, que es como sangre, sudor y lágrimas para aprender cosas. Y entonces lo que nos ha ocurrido es que atesoramos lo que sabemos y creemos que el conocimiento y la información que tenemos guardada aquí en nuestra cabeza nos va a servir para toda la vida y no es verdad. Entonces hay que desarrollar esta habilidad de desaprender, de soltar, de practicar el desapego y entender
que la gran parte de información y conocimiento que hemos atesorado, tarde o temprano tendrá fecha de caducidad. Y entonces desaprender para reaprender, y esto es adquirir, declararte aprendiz permanente y seguir aprendiendo hasta el último día de tu vida. Y esto significa que habrá mucha información y mucho conocimiento que te vas a dar cuenta que ya es obsoleto, y entonces, bueno, pues si esto ya no sirve, ya no está actualizado, ¿qué es lo nuevo, qué es lo actualizado? Y estés dispuesto a aprender. Soltar esta resistencia que tenemos de relacionar siempre lo nuevo con lo que ya sabemos. Como diría Humberto Maturana, soltar la mismidad. Y mismidad suena a relacionar siempre lo nuevo con lo mismo, con lo que ya sabemos. Y aquí es no perder nuestra capacidad de asombro y entender que hay muchas otras formas y maneras de hacer las cosas. Entonces, abrirme a la posibilidad de no tener la razón y abrirme a la posibilidad de que no todo tiene que ser a mi manera. ¿Qué es desaprender para reaprender? Pues desaprender para reaprender significa, en primera instancia, cambiar las acciones. Y si me doy cuenta que cambiar las acciones no es suficiente, entonces lo que voy a requerir cambiar es la perspectiva. Y si también cambiando la perspectiva me doy cuenta de que no es suficiente, entonces requiero ser capaz de modificar mis creencias. Te voy a compartir un modelo que diseñó hace muchos años Rafael Echeverría, que es considerado uno de los padres del coaching ontológico, sobre modelos de aprendizaje, porque le interesaba mucho que las universidades vieran cuál era el modelo clásico que usábamos para el aprendizaje. Nosotros, en el ámbito del coaching transformacional y a través de nuestras redes y plataformas como Expertos en Transformación e institutovitral.com, pues siempre hemos puesto a disposición muchas de estas herramientas y retomando la herramienta de Rafael Echeverría, que en un momento más se las voy a compartir, el famoso modelo OSAR, nos fuimos mucho más allá con este modelo, porque como cualquier modelo siempre es perfectible y siempre evoluciona. Entonces te voy a compartir este famoso modelo OSAR. ¿Qué es el modelo OSAR? Bueno, pues es un modelo de estilos de aprendizaje y nos sirve maravillosamente para este espacio de diseño de futuro. Y vamos a hacer un breve análisis de qué es el modelo OSAR. ¿Qué significan las siglas? Bueno, las siglas, la R, resultados, la A, acciones, la S, sistema, la O, observador. Y lo primero que te preguntaría es, cuando las cosas salen bien, cuando haces una evaluación, normalmente esta evaluación solo la haces cuando estás insatisfecho. Yo conozco a muy pocas personas que hacen una revisión profunda de cómo lograron los resultados si están satisfechos. Usualmente haces una evaluación profunda cuando no estás satisfecho con el resultado. Y cuando no estás satisfecho con el resultado, pues lo primero que hacemos, porque fue lo que nos enseñaron en la escuela y lo que nos enseñaron en la casa e incluso en el trabajo, es que si no estás satisfecho con los resultados en un aprendizaje de primer nivel, el foco siempre lo ponemos en las acciones. ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que no hice? ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Qué fue lo que no hicimos? Y tal pareciera que entonces todo se resuelve desde la acción. Y no, porque muchas veces yo escucho a personas que me dicen, Santiago, ya no sé qué más hacer. Y les digo, oye, qué buena noticia. Y no se los digo desde el sarcasmo, desde la ironía, sino les digo, oye, es una buena noticia porque entonces eso significa que ya agotaste todas las posibilidades de acción. Ahora, ojo, hay una enorme diferencia entre decir, ya agoté todas las posibilidades de acción, y si yo te pregunto, bueno, ¿cuántas veces lo hiciste? Pues y si me dices 5, 8 o 10 veces, pues esas no son todas las posibilidades de acción. Entonces, si ya lo hiciste 500 veces, 800 veces, y aún así sigues en estar satisfecho, entonces sí te puedo creer que es probable que el foco ya no lo pongas en la acción y que entremos en algo que es un aprendizaje de segundo nivel. Y es el observador, cambiar la perspectiva. Si soy capaz de cambiar la perspectiva, de ponerme en los zapatos del cliente, del consumidor, de la competencia, de qué es lo que se hace en otras regiones, en otros países, si soy capaz de cambiar la perspectiva,
entonces soy capaz de cambiar las acciones, por ende los resultados, y es muy probable que entonces sí esté satisfecho con los resultados. Sin embargo, me ha ocurrido también, y es probable que nos ocurra, y sobre todo en una situación como la que viene, que no solo sea necesario cambiar la perspectiva, cambiar el observador que somos, sino sea necesario hacer modificaciones profundas en el sistema. Y cuando Rafael diseñó originalmente este modelo, hablaba del sistema solo como la infraestructura, el capital, el mercado, el producto, la materia prima. Pero descubrimos que el sistema es mucho más que eso. A veces, si vemos que modificando el número de personas que trabajan con nosotros, reduciendo pues, la plantilla de personal, reduciendo la infraestructura, pues en lugar de tener 20 máquinas me quedo con 10, en lugar de tener una bodega de 2,000 metros me quedo con una bodega de 500 metros. Muchas veces modificando el sistema solo desde esa perspectiva, modificando el observador y las acciones, tampoco vamos a estar satisfechos con los resultados. Entonces, en un aprendizaje de tercer nivel requerimos ir mucho más profundo. Y cuando hablo del sistema, también hablo del sistema de creencias. Que seas capaz de modificar algunas de tus creencias que seguramente están profundamente arraigadas, pero si no modificas la creencia, no modificas la creación. El título de mi tercer libro se llama precisamente Creo lo que creo, y estoy absolutamente convencido que es creer para crear. Si estás harto, aburrido y cansado con lo que estás creando, deja de pelearte con lo que estás creando y empieza a revisar a profundidad lo que estás creyendo, porque si modificas la creencia, modificas la creación. Y es por eso que considero que entonces es muy valioso este modelo para el siguiente trabajo que vamos a hacer, que es poder hacer este diseño de futuro. Si tienen alguna duda con respecto a alguna de la información que les he compartido hasta el momento, anótenla. Si quieren ponerlo en el chat, yo con mucho gusto tengo aquí el chat abierto, entonces estaré revisando sus preguntas, sus observaciones. Y de todas maneras, al final de este webinar abriré un espacio para preguntas. Vayamos entonces y entendamos esto que les decía yo al principio del webinar y que me hace muchísimo sentido y que con mucho gusto te comparto, y es el deja de habitar el contexto, el espacio de las opciones y date permiso de habitar el contexto y el espacio de las posibilidades. Cuando yo vivo en el mundo de las opciones, entonces para lograr algo tengo que perder algo. Ese es un mundo de sacrificio, de renuncia, de pérdida. Es una cosa u otra cosa. Es el mundo de las disyunciones porque es esto o esto o esto. Y eso es vivir en un mundo de escasez y no nos sirve. Te pido entonces que salgas del mundo de las opciones y que empieces a habitar el mundo de las posibilidades. Y el mundo de las posibilidades es estar consciente cuando digo sí o cuando digo no. Soy capaz, sí puedo, o no, no soy capaz y no puedo. No vas por una cosa u otra, vas por todo. Es como niño en dulcería. ¿Qué quieres? Todo. Ah, pues ve por todo. No es dividir y restar, es multiplicar y sumar. No es un mundo de disyunciones, es de conjunciones. Es esto y esto y esto. Y si esto significa que requieres ser multifuncional, sé multifuncional. No piensas que puede ser plurifuncional, porque una persona que es plurifuncional piensa que puede hacer varias cosas al mismo tiempo. Y no, los seres humanos no somos plurifuncionales. Sí somos multifuncionales porque podemos hacer muchas cosas diferentes. Podemos estar habilitados y capacitados para hacer muchas cosas diferentes, pero no podemos hacerlas todas al mismo tiempo. Entonces, si eres plurifuncional y si es la única manera de resolver tu futuro y tener ingresos 2 de aquí, 3 de acá, 5 de acá, 4 de acá, y eso lo vas sumando, pues eso te permitirá entonces vivir en este espacio de posibilidades y de conjunciones. Olvídate de la renuncia, siempre ganancia, y olvídate de la escasez. Procura habitar siempre en el espacio de la abundancia. Es por ello que entonces este modelo implica no solo el que modifiques las creencias o modifiques el sistema, sino seas capaz de cambiar de perspectiva, de modificar las acciones y de estar evaluando constantemente los resultados. Continuemos. Esto considero que es muy importante y te lo comparto también, que es el proceso de toma de decisiones.
y hablemos básicamente de dos cosas, de la probabilidad y del impacto. No pierdas el tiempo en la toma de decisiones cuando son de bajo impacto y de baja probabilidad. Ese es tiempo perdido. Tampoco pierdas el tiempo cuando sea muy probable, pero el impacto que genere no sea alto, porque es posible que te desgastes y implica mucha energía y el impacto quizá no sea el que estás buscando. También tampoco pongas el foco en lograr muchísimo impacto creyendo en que vas a hacer una enorme diferencia si la probabilidad es muy baja, si es muy baja la probabilidad. Entonces buscamos operar todo el tiempo en este espacio de alta probabilidad y de alto impacto. Empieza a tomar decisiones que veas que la probabilidad de realizarlas es muy alto y que el impacto que puedas generar también sea muy alto. El futuro no está allá afuera, sino más bien aquí adentro. Y entonces veamos cómo podemos construir futuros puntos de vista y métodos. Este es un proceso que yo lo implemento todo el tiempo y que te comparto con mucho gusto y que nos va a servir. Un poco más adelante vamos a construir escenarios y hablemos de pensamiento estratégico, de toma de decisiones estratégicas y de una planeación estratégica y las vamos a dividir. Hablamos de pensamiento estratégico cuando pensamos en posibilidades. Hablamos de toma de decisiones estratégicas cuando estamos tomando decisiones, cuando estamos eligiendo, cuando estamos definiendo qué es lo que haremos. Y hablamos de planeación estratégica, de tomar acción, justo porque sabemos cómo lo vamos a hacer. Entonces es responder el qué, el cómo y el cuándo, ¿no? Vayamos entonces, regresaremos en un momento más a este esquema, pero vayamos a ver, y te voy a invitar a que hagas este ejercicio. No vamos a poder invertirle mucho tiempo porque quiero ir avanzando y que veas el ejercicio completo, pero lo que sí es que te voy a dejar de tarea que construyas la mayor cantidad de escenarios que te sea posible. Y para construir escenarios requieres hacer una lista muy larga, lo más larga posible. Yo normalmente cuando hago este ejercicio de manera presencial, en empresas o en grupos abiertos donde viene gente de diversas organizaciones, le invertimos un par de horas a hacer solo esta sección del ejercicio. Ahora, por la dinámica que operamos en este webinar, no vamos a poder dedicarle tanto tiempo, pero sí a lo que te voy a invitar es que empieces a definir cuáles son los factores clave, los factores del mercado de posibilidades. ¿Y a qué me refiero con esto? Que de acuerdo a tu experiencia, a tus conocimientos, porque sabes perfectamente qué puedes hacer y qué sabes hacer. Y en base a eso empieces a anotar una lista, de acuerdo a tu experiencia, en qué puedes hacer y qué sabes hacer como para que esto te sirviera para diseñar tu futuro. Escribe todo lo que se te ocurra, todo. ¿Para qué eres bueno? ¿Qué sabes hacer? Y qué cosas te pudieran significar algún tipo de ingreso para ti. Aunque no les dediques el 100% de tu tiempo, parte de tu tiempo, pero que puedan significar una fuente de ingresos. Frases cortas a manera de highlights, la mayor cantidad que te sea posible. Ojalá y puedas hacer una lista de 80 o 100 cosas. Y escribe también los posibles obstáculos y con los que te puede, también con todo lo que te puedes enfrentar, con la competencia, con la inseguridad, con la economía. Eso también escríbelo. Y ahora te voy a explicar un poco más adelante cómo lo podemos hacer. Escribe cuáles pueden ser tus diferenciadores con quien hace lo mismo que tú. ¿Qué puedes ofrecer tú que no ofrecen los demás? Paquetes, no solo un servicio, múltiples servicios. Eres especialista en más de un tema, tienes experiencia y conocimientos en más de una cosa y que eso puedas integrarlo. Te voy a compartir una lista, bueno, porque de la lista anterior vas a empezar a construir escenarios para ver cuáles son los más viables. Y cuando me refiero a esto, vamos a construir escenarios y para construir escenarios, pues mira, yo te voy a poner aquí, esta es mi lista, es una lista que hice hace un par de horas como para ponértela de ejemplo.
Entonces yo me dedico a coaching, me dedico a consultoría, me dedico a capacitación. Y entonces dije, bueno, ok, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues puedo darle coaching a profesionistas independientes, puedo darle coaching a micro, pequeños y medianos empresarios, a grandes también, si me lo permiten. Y puedo darle coaching a microempresas ya a nivel individual, sino a nivel 4 o 5 personas, igual a empresas pequeñas o empresas medianas. Puedo dar consultoría yo o a través de mi equipo, igual con mi equipo de coaches, somos un equipo bastante grande de coaches. Consultoría para profesionistas independientes o consultoría para micro, pequeñas y medianas empresas, ya sea para pequeños empresarios o para empresas. Entonces, a título individual o colectivo. Contactar a cámaras de comercio para ofrecer servicios, contratar vendedores que ofrezcan mis servicios o gente que pueda cazar negocios, business hunters, diseñar programas de educación continua a muy bajo costo, dar clases en universidades, ofrecer webinars gratuitos y luego, una vez que a la gente le gusta el temario, bueno, pues empezar a ofrecer webinars a bajo costo, diseñar plataformas en línea, buscar oportunidades de negocio en otras áreas, porque sé hacer otras cosas. Pues mi primera profesión, soy realizador de televisión y pues llevo muchos años siguiendo en esa línea, hago muchos videos. Entonces, bueno, si surge una oportunidad de negocio en el ámbito de la televisión y veo que el mercado de la consultoría o de dar clases o de webinars no me está funcionando o no me genera los suficientes ingresos, bueno, pues buscaré la manera de complementarlo si es necesario. Y sobre todo, contactar a relaciones y hacer un frente común. Nos podemos sumar 4, 5, 8, 10 personas para hacer un frente común. Puedo, a través de mi red de relaciones, ver qué están haciendo los demás y si me invitan a sus proyectos. Eso no perderlo de vista. Esto, entonces, hablamos que son como mis factores clave, pero veamos también qué cosas me pueden impedir que esto funcione. Entonces, del lado izquierdo pongo factores clave y del lado derecho lo que me puede impedir o lo que puede ser mi diferenciador. Entonces pongo aquí, del lado derecho, ¿cuáles pueden ser los impedimentos? Bueno, pues la situación económica, la competencia, un cambio de actividad, una propuesta creativa, una propuesta que sea diferenciadora, que se prolongue la pandemia, que haya cierre de presupuestos y que no nos contraten. También existe la posibilidad de emigrar a otra ciudad o país, que haya poner negocios alternos, reducir mis gastos si no tengo otra posibilidad. Si resulta que tengo deudas, entonces ¿con quién voy a hablar para renegociar mis deudas? Entonces, pago, debo, no niego, pago, no tengo, entonces pues quiero muestra de buena voluntad y entonces renegociar las deudas. Buscar con algunos deudores hasta intercambios. Si es necesario buscar empleo, pues busca empleo. Si puedes integrarte a una empresa desde tu expertise y volverte socio o volverte asociado, pues adelante. Si consideras que es necesario buscar socios que le inyecten capital o que le inyecten, que sean convenientes por tus relaciones, pues eso es extraordinario. Y sobre todo pensar en si puedes integrar ofertas multidisciplinarias. Entonces, vamos a construir un primer escenario. Y yo lo que hice entonces fue seleccionar un elemento de la lista de la izquierda y luego seleccionar un elemento de la lista de la derecha. Y entonces, a partir de eso, seleccioné plataforma en línea y seleccioné competencia y entonces voy a empezar a construir escenarios. Te voy a compartir un solo escenario, pero la idea es que empieces a combinar pues todos los de la lista de la izquierda con todos los de la lista de la derecha. Algunos escenarios no te harán sentido y si no te hacen sentido, pues te los brincas. Pero muchos otros escenarios, cuando empiezas a trabajarlos, puedes descubrir cosas valiosísimas, cosas muy interesantes que te pueden ayudar justo a pensar qué vas a hacer a futuro. Entonces, empecemos con un escenario. Aquí yo seleccioné, como lo viste en el anterior, bueno, seleccioné plataforma en línea y seleccioné competencia. Entonces, bueno, puse en el eje horizontal, el eje de las X, plataforma en línea, y en el eje vertical, el eje de las Y, competencia. Como podrás ver, en el eje horizontal del lado izquierdo tenemos un signo de menos, que entonces sería menos plataforma en línea, y del lado derecho sería más plataforma en línea. Y en el lado del eje, o sea, y en el eje vertical, en la parte superior, más competencia y en el eje inferior, menos competencia. Y lo que voy a hacer ahora es combinar
los diferentes cuadrantes. Entonces empiezo con el cuadrante 1, menos plataformas, más competencia. Luego voy a hacer un análisis de cada una. Y luego lo que sigue, el cuadrante 2, pues sería más plataformas y más competencia. No sé si este pueda ser un escenario que me funcione, luego lo voy a analizar. Luego sigue más plataformas y menos competencia. Bueno, pues a lo mejor hay muchas plataformas, pero no son plataformas de lo que yo hago o ofrecen específicamente lo que yo ofrezco. Pues ese escenario puede ser interesante. Y luego, cuarto cuadrante, menos plataformas y menos competencia. Y entonces lo que voy a hacer ya una vez que tenga construidos estos 4 cuadrantes, entonces me voy a poner a revisarlos y analizarlos. Entonces, ¿cuáles de estos me hacen sentido? Bueno, pues para que este cuadrante me funcionara, tengo que ser absolutamente diferente a otros. Si hay pocas plataformas, pero hay mucha competencia en plataformas, pues tengo que tener un diferenciador importante. Este escenario, pues para mí resulta poco atractivo porque hay muchas plataformas, quizá haya muchas plataformas de lo que yo hago y además hay muchísima competencia. Entonces, pues no, este no me parece interesante. Luego, bueno, pues hay muchas plataformas, pero hay poca competencia. Pues este puede ser, entonces, mi cuadrante ideal de estos 4, este es el que más me pudiera funcionar. Si veo que es realista, no es lo que imagino, porque entonces busco información, hago labor de investigación y veo si esto es verdad. Y el que no existan plataformas, pues no, existen muchas plataformas, y que no haya competencia, no, pues hay mucha gente que se dedica a lo que yo hago, entonces pues no es posible. Entonces, de estos 4 cuadrantes, ¿cuáles son los que me funcionan? Bueno, pues me funciona, sí, por supuesto. No me funciona, es poco atractivo. Tampoco, pues no es posible. Pero tengo otro que creo que si el de la esquina inferior derecha es buen negocio, el de la esquina superior izquierda, pues sí, implica que entonces si hay pocas plataformas de lo que yo hago, pues a lo mejor hay 2 o 3 y puede empezar a haber competencia, pero si yo salgo soy de los primeros, dicen que el que pega primero pega 2 veces, si soy de los primeros en salir con una plataforma muy completa y diferente a los demás, pues es muy probable que yo me pueda adelantar a lo que haga mi competencia, a lo que hagan otras personas. Entonces, este cuadrante es ideal, sí, pero no es real porque existen muchas plataformas, sí, y aunque yo considero que no haya competencia, sí va a haber a muy corto plazo porque mucha gente está en su casa y está viendo a ver qué hace. Entonces, para que este cuadrante a mí me pueda funcionar, requiero ser absolutamente creativo. Y entonces la invitación, ¿cuál es? La invitación es que, como lo vimos hace un momento, bueno, este escenario completo lo califico como un escenario de posibilidades y ya sea que lo arranque, ya sea que ponga la hoja aparte y diga, este escenario lo voy a estudiar, pero este es un primer escenario y voy a seguir combinando pues todo lo que puse en mi lista de la derecha y de la izquierda, combinándolos, porque es muy probable que surjan otros escenarios a los cuales bien vale la pena que le invierta tiempo. Si ahora estás en casa, te invito a que le destines 3, 4, 5 horas a construir escenarios. Yo he visto a personas que quizá en un principio se atoran en construir los escenarios, pero conforme ya después de que llevan 8 o 10 escenarios se les facilita y descubren cosas muy, muy valiosas. Te comparto una experiencia que tuve haciendo este ejercicio en Colombia. Estaba trabajando yo con un grupo de empresarios y estaba una señora que tenía una maquiladora de ropa interior para mujer en Colombia y estaba un poco agobiada porque en los últimos 2 o 3 años habían surgido como 10 o 12 competidores y le habían quitado gran parte de su mercado de maquila y estaba muy preocupada porque entonces iba a tener que despedir personal. Y alguna vez la acompañó a una de estas sesiones su hija y le pregunté a su hija a qué se dedicaba y resulta que la hija era diseñadora de modas. Y en ese instante me volteé con la mamá y le dije, oye, ¿y alguna vez has pensado el que si tu hija es diseñadora de modas, ustedes pudieran lanzar su propia línea su propia marca de ropa interior femenina? Tú puedes diseñar
corsetería y ropa interior femenina. Sí, por supuesto, me encanta. Ah, bueno, pues entonces construyamos el escenario. Y la verdad te puedo decir, hoy es una empresa que se ha posicionado muy, muy bien en Colombia y dejó de ser una empresa maquiladora para convertirse en una empresa fabricante y se ha posicionado a muy buen nivel porque cambió el chip, porque desarticuló la creencia de que solo podía ser maquiladora y articuló la creencia de que podía, aunque fuera un poco complicado y difícil, podían salir al mercado con su propia línea de productos y así lo hicieron y les ha funcionado muy bien. Y este escenario ni siquiera lo tenía la mamá de esta niña en mente y surgió porque afortunadamente un día la hija acompañó a la mamá a una de estas dinámicas que estábamos trabajando. Entonces son múltiples los escenarios que te invito a que construyas. Esta herramienta es muy, muy poderosa si y solo si construyes múltiples escenarios. Yo lo que te puedo decir es que me ofrezco, estoy a tus órdenes. Si tienes alguna duda, mándame un mail, háblame por teléfono y si tienes alguna duda con respecto a la construcción de escenarios, con muchísimo gusto lo trabajo contigo. Combina todo los escenarios posibles y esto es resultado de esta lista. Tus factores, tu mercado de posibilidades, que es la lista de la izquierda, y luego de la lista de la derecha, cuáles pueden ser los impedimentos o cuáles pueden ser los diferenciadores. Y empieza a combinar los de la lista de la izquierda con la lista de la derecha. Insisto, a la hora que hagas ciertas combinaciones va a haber algunos escenarios que sean imposibles. No pierdas el tiempo, no te agobies, simplemente les pones un tache y dices, no, esto no me hace sentido y vete con el que sigue. Procura combinarlos todos con todos. Créeme que vas a descubrir de repente ciertas cosas súper valiosas y implica tiempo, sí, pero créeme que bien vale la pena que le inviertas tiempo y porque vas a descubrir cosas muy interesantes. Llevamos ya 1:20 de webinar. No quiero extenderme mucho. Solo te invito a que hagas la mayor cantidad de combinaciones posibles, es decir, que construyas la mayor cantidad de escenarios posibles. Voy a abrir en un minuto más un espacio para preguntas y por favor, ya sea a través del chat o si no, levantes la manita o me haces alguna señal a través de la cámara y con mucho gusto activo tu micrófono. Voy a dejar de compartir en este momento mi pantalla, voy a activar mi cámara y bueno, con mucho gusto, si quiere alguien participar, por favor, levanta tu manita y con mucho gusto lo vemos, lo estudiamos, lo analizamos. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere participar, por favor? Tengo a varias personas que no tienen activadas sus cámaras. Les pido, por favor, a Nadia, a Oralia, a Laura, a Vero, que activen sus cámaras para que nos veamos y podamos participar. Pepe, bienvenido. ¿Alguien tiene alguna pregunta al respecto? Con muchísimo gusto. Ludwig, ¿cómo estás? ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere participar? Anímense, anímense. ¿Ninguna duda? ¿Ninguna pregunta? ¿No? ¿Les sirve este ejercicio, esto que les acabo de compartir? Yo espero que sí. A ver, Vero, ¿qué opinas al respecto? Permíteme un segundo y activamos tu micrófono. Entonces, tararán. Listo. Por favor, Vero. Sí, adelante. Sí me sirve. No te escucho, sí me sirve. Vero. Está activado tu micrófono, ¿no? Sí. Sí, está activado. Bueno. ¿Ya me escuchas? Oralia, ¿alguna pregunta? No, ninguna, Santiago, gracias. Me sirve muchísimo. ¿No? Gracias. Bien.
Jesús, ¿tú quieres hacer alguna pregunta? Bien, veamos. A ver, ¿por qué no nos tenemos varios temas hoy? Y si pudieras tener de una manera... Sí, te escucho. Puedes activar tu audio. No te escucho, ¿eh? Y ya está. Está activado. Sí, sí te escuchamos. Sí. ¿No te escucho? Sí. A ver, ahí activa tu micrófono, por favor. ¿Ya me escuchas? No te escucho. Bueno, te lo escribo. Sí, si quieres a través del chat, si me lo escribes con mucho gusto. Jesús, ¿tú quieres hacer alguna pregunta? Puntos como... Bien, Pepe. No, todo bien. Ok, Oralia, creo que, a ver si alguna pregunta. ¿No? No, ninguna, Santiago, gracias. Ok, bien, pues no, tenemos algún problema. Yo ya activé todos sus micrófonos, pero bueno. Pepe, pues muchas gracias, Santiago, perdón, pero me tengo que ir, hablemos luego, sí, con mucho gusto. Gracias por participar, Pepe. Jesús, ¿podría resumir en 3 puntos cómo reducir nuestros niveles de estrés y ser más enfocados? Sí, por supuesto. Acuérdate que lo vimos en el webinar pasado, pero con mucho gusto se los vuelvo a comentar, y es lo que genera el estrés, el 95% del estrés nos lo genera la obsesión. Esto significa que si tú empiezas a sentir angustia y ansiedad, la combinación de angustia y ansiedad la somatizamos, la llevamos al cuerpo y eso se convierte en estrés. Si quieres bajar tus niveles de estrés, identifica qué es lo que te está generando angustia y ansiedad. Y normalmente lo que nos genera angustia y ansiedad es la obsesión, los pensamientos y las emociones recurrentes. Somos como vacas lecheras rumiando y rumiando y rumiando y te conectas con el mismo pensamiento decenas de veces a lo largo del día y eso es terrible, es súper fuerte porque justo cada vez que te enganchas con ese pensamiento, con esa emoción, se dispara angustia, se dispara ansiedad, lo somatizas, lo llevas al cuerpo y entonces se convierte en estrés. Y lo que hacemos además es que queremos quitarnos el estrés como lo somatizamos, pues tengo dolores de cabeza, me tomo una aspirina, o estoy de nervios, me tomo unas gotitas, o tengo una contractura muscular y me pongo una crema, y no estoy atacando el problema de origen. Desafortunadamente esos son solo paliativos. Entonces yo se los decía el webinar pasado y con mucho gusto se los vuelvo a decir, ¿quieres trabajar con tu estrés? Empieza a hacerlo consciente. Escribe una lista de cuáles son tus generadores de estrés y a partir de ahí ve cuál va a ser el plan y cuál va a ser la estrategia para resolver cada uno de estos puntos que te generan estrés y sobre todo que analices que hay muchísimas cosas por las cuales que te preocupas que están fuera de tu ámbito de competencia. Pues es que me preocupa muchísimo la economía del país. Sí, tú puedes hacer algo por modificar la economía completa del país, no, pero quizá dentro de tu ámbito de competencia, tu economía, la economía de tu familia, de tus amigos, de tu empresa, sí, pues haz algo al respecto. Me preocupa muchísimo la inseguridad. Bueno, pues no podemos cambiar la inseguridad de todo el país, pero sí puedes tomar medidas para mejorar la seguridad o evitar la inseguridad de tus seres queridos, de tu familia, tomando medidas y precauciones. Entonces sí es vital, sí es súper importante que te hagas consciente de qué es lo que te está generando estrés. La mitad de la solución es hacer una lista y a partir de ello que veas lo que está fuera de tu ámbito de competencia y lo otro, que generes un plan de acción y una estrategia para resolverlo. Un dato que les he compartido ya varias veces y sobre todo en otras charlas y en otros talleres es el 95% de las cosas por las cuales me preocupo nunca ocurren. De hecho, no es el 95, es el 97. El 97% de las cosas por las cuales me preocupo nunca ocurren. Bueno, pues qué pérdida de tiempo y de energía, me parece gravísimo, ¿no? Entonces no te preocupes, ocúpate. ¿Sí? Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Estoy aquí, el chat está funcionando bien, por favor. Sí, Jesús, ¿vas a anotar algo más? ¿Querías algo más? Si quieres, escríbelo en el chat, por favor.
¿Me escucha, Santiago? No. Yo sí te escucho, Jesús. Santiago no. Ya sé. Y bueno, ya se lo puse en el chat. Ok, veamos. Ahí. Pero pues cambia algunas. Es que yo no puedo. Ah, ¿puedo hacer las dos al mismo tiempo? No, ¿puedes cambiar? Jesús, ¿ibas a escribir algo más? Porque ya no. Si alguien más quieres preguntar algo, con mucho gusto. Sí, claro. Sí, mira, parece ser que el audio no está jalando. Ya activé todos sus micrófonos, pero no está jalando. Pero bueno, no pasa nada. Pero a través del chat, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Y si no tienen ninguna pregunta, pues en un par de minutos más daremos por concluido este webinar. Siempre con sí, por favor, Nadia, si quieres anotar en el chat, por favor. Voy a intentar hablar, ¿me escuchas? Creo que no. Ok, voy a anotarlo en el chat entonces. En fin, la intención de este webinar, bueno, pues fue no angustiarlos ni alterarlos con esos datos duros, pero sí que estemos conscientes de qué es lo que está ocurriendo. ¿Sí? Y a partir de ahí, pues que tomemos las medidas que consideremos las oportunas, las necesarias para diseñar nuestro futuro. Gracias por la plática. Me agradó en especial la parte de cambiar de opciones a posibilidades, ¿sí? ¿Cómo puedo trabajar con mi sistema de creencias? Pues mira, yo creo que una de las cosas, yo no creo en el auto-coaching, yo creo que siempre el coaching requieres hacerlo acompañado de alguien que te haga coaching, pero si en este momento veo, yo creo que es dado los resultados. Si dado los resultados no estoy obteniendo lo que quiero, pues desde el modelo OSAR, como lo vimos, ok, pues a ver, si ya agoté todas las posibilidades de acción y sigo sin obtener los resultados que quiero, si ya me cambié de perspectiva, si ya fui capaz de ver las cosas desde la perspectiva del cliente o de mi competencia o de lo que hacen otras personas o de las prácticas que realizan en otras empresas y ya lo implementé y tampoco obtengo resultados, entonces quizá tenga que ver con esta creencia que tengo profundamente arraigada de que las cosas deben y tienen que ser así porque yo quiero, porque yo creo que así debe de ser, porque creo que es lo justo, que creo que es lo correcto. Y cuidado con defender a capa y espada una creencia que la vida quizá muchas veces se está encargando de decirme una y otra vez que esa creencia no la requiero modificar, la requiero cambiar, porque la vida se está encargando de decirme una y otra vez que no voy a obtener los resultados si sigo creyendo lo mismo. Ok. Sí, ojalá y te haga sentido esto que te estoy diciendo. Sí, claro. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Bien, pues estamos llegando al final de este webinar. Les agradezco muchísimo su participación. Los invito a que visiten la página www.expertos en transformación. Tenemos muchas cosas, herramientas y habilidades. Hay algunas que las tenemos gratuitas, hay algunas que las tenemos a muy bajo costo y la intención justo a través de esta plataforma es poderles ofrecerles muchos productos y servicios. Les voy a compartir esto que es normalmente con lo que termino yo mis pláticas y mis charlas, que es un silogismo de los Upanishads y que, déjenme, con mucho gusto se los comparto, y es este silogismo se escribió hace 4.300 años y sigue estando tan vigente hoy como hace 4.300 años. Nada ha cambiado, solo yo he cambiado, por lo tanto todo ha cambiado. Les agradezco muchísimo el haber participado. Ojalá y esto que les compartí les sirva y
Los invito a que el próximo martes nos veamos en el siguiente webinar con más información y con algún otro dato, algunas otras herramientas relevantes que nos sirvan para seguir adelante con esto que está ocurriendo. Te deseo que salgas con bien de esta situación, que te cuides, que te quedes en casa, que te proteges, que cuides de los tuyos y que aproveches estos días para diseñar una estrategia clara, que construyas escenarios y que empieces a anticiparte. Definitivamente yo nunca he sido pesimista, me gusta ser realista y me gusta anticiparme siempre a las posibles eventualidades que se presenten. Ojalá y esto sea solo una recesión, depende de nosotros el que no se convierta en una depresión económica y requerimos entonces movilizarnos. Muchísimas gracias por tu participación y nos vemos el próximo martes. Gracias y hasta pronto. Muy amables. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, Santiago. Gracias a todos. Buena tarde.